Paz y gracia, amada Iglesia de Jesucristo. Bienvenidos a este canal Jesús viene ya. Hoy voy a compartir contigo una revelación que el Señor me dio. Para ello voy a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 50. Y voy a leer en el precioso nombre de Jesús. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre celestial, vengo delante de tu presencia, Señor, pidiéndote una vez más que pongas tu mensaje en mi boca. Para tu gloria, usa mis labios, usa mi boca, Señor, para tu honra, Señor Padre Santo. Recibe toda la gloria. Espíritu Santo, lléname y satúrame con tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada Iglesia de Jesucristo, el Señor me dio una revelación. Me encontraba yo en casa de oración. Yo estaba en casa de oración. Nadie esperaba que viniera el Señor. Y había un desorden en casa de oración. Había un desorden. En vez de comenzar el culto con adoración, con leer la palabra, había un desorden. Pensaban los hermanos que podían hacer lo que querían porque no esperaban al Señor. Yo te traje el tiempo que falta, amada Iglesia de Jesucristo. Pero pude entender en esta revelación que como yo he dado el tiempo y sentí hacerlo, amada Iglesia del Señor, ya que estamos viviendo el tiempo del fin, para que se preparen. Pero muchos en su corazón dicen, el Señor tarda. Todavía tengo este año para divertirme, todavía tengo el otro año para divertirme, porque aún no es el arrebatamiento. Pero el Señor me mostró en la visión me mostró que era la hora de comenzar el culto y estaban distraídos los hermanos. Estaban haciendo cosas que no tienen que estar haciendo dentro de casa de oración. Distraídos, amada Iglesia del Señor, haciendo cosas que no deben de hacer. En vez de estar haciendo el culto, estaban jugando. Por decir, bromeando. Y el Señor, y de repente, amada Iglesia del Señor, llega el Señor a la hora que nadie esperaba, pero no era el arrebatamiento, amada Iglesia de Jesucristo. Y había un hermano en casa de oración muy desobediente, que se le daban órdenes para que hiciera y no atendía las órdenes que se le daban. Así que, amada Iglesia de Jesucristo, lo que el Señor me mostró en esta revelación es que la Iglesia del Señor, como saben que este año no es año de arrebatamiento porque yo he traído el tiempo, como saben que el año 2025 no es año de arrebatamiento, pero es año de gran mortandad, la Iglesia se está distrayendo. Así me mostró el Señor en casa de oración, distraídos, amada Iglesia de Jesucristo. Había unos colchones en casa de oración que los hermanos iban y se hincaban en los colchones. Querían estar cómodos, querían que las rodillas estuvieran cómodas, querían que sus ropas no se ensuciaran en el piso. Así el Señor me mostró en esta revelación. Y de repente llegó el Señor y nadie esperaba esa visita del Señor. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra. Dentro de la revelación, se nos dijo que abriéramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, verso 50. No leímos la escritura en la revelación en casa de oración, no la leímos. Yo la leí cuando yo desperté de esta revelación, amada Iglesia de Jesucristo. Mateo capítulo 24, verso 50. El Señor me dio la revelación, el Señor me dio la cita bíblica. Nadie esperaba al Señor.
No lo estábamos esperando, amada iglesia de Jesucristo. Estábamos en casa de oración, pero los hermanos estaban bien distraídos, sin esperar la venida del Señor. Pero no era el arrebatamiento, sino que el Señor va a venir a la vida de cada uno de los siervos, de siervos imprudentes, siervos que están sirviendo en casa de oración. El Señor me mostraba a una hermana en el altar ministrando en pantalones. El Señor me mostraba a una hermana, que la hermana tiene años en la iglesia, pero esta hermana estaba bromeando. ¿Sí? Estaban todos distraídos. La hermana estaba bromeando. Cuando nosotros hacemos bromas, el Espíritu Santo se aleja de nosotros, amada iglesia de Jesucristo. Cuando una persona, cuando una hermana trae pantalones, porque está hablando de siervos. Aquí estamos hablando de siervos, no de los que apenas recibieron al Señor Jesucristo. Estamos hablando de siervos. La hermana estaba ministrando en el altar en pantalones, amada iglesia de Jesucristo. Cuando tú usas pantalones en tu casa y a la iglesia vas en falda, tú usas pantalones siempre, porque el Señor así nos mira, amada iglesia de Jesucristo. Quienes somos en nuestra casa, somos en la iglesia, somos los mismos. Y dice la palabra, porque esta cita bíblica nos la dieron en casa de oración a todos para leerla. Dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta revelación que el Señor me dio, amada iglesia de Jesucristo, no muchos van a ser arrebatados. No muchos van a ser arrebatados. Entonces, como no muchos van a ser arrebatados, estos se van a ir antes, porque son siervos que no esperan a su Señor. Nosotros tenemos que esperarlo todos los días, amada iglesia de Jesucristo, porque no sabemos cuándo el Señor nos llame a cuentas. Yo te he traído el tiempo, pero en este tiempo el Señor puede llamarnos a cuentas, amada iglesia de Jesucristo. Puede que el Señor nos llame a cuentas, y como estamos desaprevenidos y como estamos distraídos, porque yo te he traído el tiempo y sabes que este año no es año de arrebatamiento y dices, todavía puedo hacer cosas que me gustan. No, amada iglesia de Jesucristo, el tiempo que te traje es para que te prepares, para que nos preparemos, para que estemos clamando misericordia. Dejemos de estar haciendo bromas en casa de oración, amada iglesia del Señor. Cuando nosotros hacemos bromas, el Espíritu Santo se aleja. Cuando nosotros estamos distraídos, porque a casa de oración tenemos que ir con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas de ir a alabar al Señor y de escuchar palabra de Dios. Y el Señor me mostraba cómo estaba la iglesia distraída, cómo las hermanas están usando ropa inadecuada en su casa o en el altar, amada iglesia de Jesucristo, cuando nosotros tenemos que estar preparándonos, amada iglesia del Señor, quitándonos aquello que nos está estorbando para ser arrebatados. Y todos los que estén haciendo, los siervos malos, amada iglesia del Señor, el Señor los va a llamar. No van a saber a la hora que el Señor que los va a llamar a cuentas. No van a saber a la hora que van a morir, porque el Señor no se los va a revelar. El Señor solamente los va a llamar, les va a llamar a pedir cuentas. Lo dice la palabra. El Señor nos dio la cita bíblica. El Señor me dio la cita bíblica, amados hermanos, en la revelación, Mateo 24:50. Vendrá el Señor de aquel siervo, de aquellos siervos que no están preparados, que no se están preparando, amada iglesia del Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, ni a la hora que no sabe. No le va a avisar ni el día ni la hora, amada iglesia del Señor.
ni el día ni la hora. Aquel siervo imprudente, aquel siervo malo, dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué a este siervo lo va a poner con los hipócritas? Lo va a poner en el infierno, amada iglesia del Señor. Lo va a poner en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque el Señor me mostró cómo en casa de oración no están esperando la venida del Señor, no están esperando el arrebatamiento. Y como yo les traje el tiempo, amada iglesia del Señor, dicen, el Señor no viene, el Señor tarda, falta mucho tiempo, puedo hacer muchas cosas. Y aquellos que están pensando eso, amada iglesia del Señor, como no se están preparando, el Señor les va a cortar la vida. Así el Señor me dio esta revelación, amada iglesia de Jesucristo. A mí me sorprendió muchísimo que viniera el Señor a la hora que no esperamos, a la hora que nadie estaba esperando que el Señor entrara a casa de oración. Y el Señor me mostraba cómo los hermanos tenían colchones y querían que sus rodillas estuvieran acoginadas y querían que su cuerpo estuviera acoginado, pero llegó el Señor a la hora que nadie esperaba. Y no era el arrebatamiento, amada iglesia del Señor. Esta revelación no era el arrebatamiento, sino que el Señor venía a pedir cuentas a los siervos que están haciendo la obra, que no están haciendo la obra bien, que están haciendo la obra como ellos quieren. Yo veía a las hermanas bromear, yo veía a la hermana en el altar ministrando con pantalones, yo veía a un hermano bailando, no danzando, bailando, como yo ya les traje una revelación, amada iglesia de Jesucristo, que cuando oremos, que cuando alabemos, le alabemos en espíritu y en verdad. Yo veía al hermano que estaba cantando sin tener discernimiento de lo que estaba cantando, solamente cantando y medio que jugando en casa de oración, perdiendo el tiempo. Porque yo te traje el tiempo, amada iglesia de Jesucristo, no te descuides, amada iglesia del Señor. Es para que estemos clamando misericordia, amada iglesia de Jesucristo. Así como te traje una revelación donde te dije que la gracia, el tiempo de gracia había acabado. Es tiempo de pedir misericordia, amada iglesia de Jesucristo. No nos entretengamos, amada iglesia del Señor. Que el mundo no nos entretenga, amada iglesia de Jesucristo. Pongámonos a cuentas, amada iglesia del Señor, todos los días. ¿Para qué? Para que seamos arrebatados, para el día del arrebatamiento, para que el Señor nos encuentre dignos de ir a celebrar las bodas del Cordero con Él, amada iglesia de Jesucristo. Traigo esta revelación, amada iglesia del Señor, para que no pienses que porque este año y el otro año no es año de arrebatamiento, perdamos el tiempo, amada iglesia del Señor. Yo te voy a traer el tiempo del arrebatamiento, el Señor me lo mostró, amada iglesia de Jesucristo, el Señor me ha entregado el tiempo y yo quiero traerte el tiempo a ti, amada iglesia del Señor. Te he traído el tiempo, pero quiero traerte el año del arrebatamiento, el mes del arrebatamiento, porque el Señor tan bueno y tan grande en misericordia, que Él se lo va a revelar a la iglesia. Amada iglesia de Jesucristo, estamos viviendo el tiempo del fin, tiempo de arrebatamiento. Jesús viene ya, amada iglesia del Señor, así que preparémonos, limpiémonos, dejemos que el Señor limpie este trigo para que entre a su granero. Y esta es la revelación que el Señor me ha dado para ti. Maranata, Jesús viene ya.